Este podcast de Hugo Robin es traído a ti por Despertando Salud, la compañía de los superhéroes, en donde nuestra misión, visión y valores es proveerte las herramientas necesarias para cultivarte en la vida, desarrollar una salud radiante y alcanzar la excelencia humana. El resto depende de ti. Muy buen día, querido entusiasta de salud. Espero estés teniendo un excelente día. Bienvenido a un podcast más, el podcast 019. Este es el segundo podcast de la segunda temporada de los podcasts que tengo diseñados para ti. Iniciamos una nueva era con esta segunda temporada. Lo notarás conforme vaya avanzando la serie. Creo por lo que estoy viendo y sintiendo que la segunda temporada no van a ser muchos podcasts, pero van a ser muy substanciales. Las enseñanzas, el contenido, la información va a ser una enseñanza muy substancial que de aplicarla en ti, en tu cultura, tu cultivación, te va a poner exponencialmente en otra vibración, en una enfocada en tener una mayor calidad de vida. Y el podcast del día de hoy se titula ¿Es proporcional a la cultura del país? Es proporcional a la cultura del país. Y quiero empezar por explicarlo, ¿no? Cada situación, cada persona se encuentra en algún determinado punto en su vida. Las situaciones, eventos, circunstancias, otras personas que se acercan en su vida, que se presentan en su vida, que viven su vida, es proporcional a las ideas, a la falta de valores o a los valores que tiene la persona, es proporcional a qué tan educado o qué tan ignorante es la persona, es proporcional a su forma de pensar, su forma de actuar, las personas con las cuales se junta, es proporcional a lo que la sociedad, a lo que su círculo social lo ha llevado a. Claro, puede haber ciertas excepciones. Puede haber personajes que, aunque la sociedad que los ha rodeado ha sido de una forma casi podríamos decir confabulado en su contra, esa persona ha sabido, por alguna razón que sea, ha tenido buenos mentores, la guía de alguna persona, lo que sea, o simplemente porque su personaje viene configurado para ello y ha sabido esquivar las cosas y se ha educado por su propia cuenta, es solitario, es silencioso, lo que tú quieras, las combinaciones que se puedan dar y por lo tanto logra salir adelante y tener una mayor calidad de vida. Claro, esto es bien raro, pero claro que se puede hacer. Pero de ahí en fuera, básicamente, cada situación de vida que viven las personas es proporcional a la sociedad. Y las sociedades forman lo que vienen siendo, pues, ciudades, estados, naciones, países. Y la acumulación de esto es proporcional a las situaciones que vive una ciudad, un estado, una nación, un país, etc. Un continente inclusive. Entonces entremos más a detalles. Por ejemplo, estoy seguro que prácticamente todos los que me están escuchando, si no es que todos, prácticamente todas las personas que me están escuchando, estoy seguro que han tenido múltiples situaciones en su vida en donde se encuentran a una persona que a lo mejor está retada económicamente, está pasando por un mal momento en la vida, una situación, lo despidieron o la despidieron del trabajo, tuvo un divorcio, algo así, una situación así. Y generalmente lo que tendemos a sentir es una lástima, no una compasión. Las dos cosas son muy diferentes y la persona común no sabe distinguirlo y más porque no tiene compasión. La compasión es el amor exaltado. Eso es sabiduría. La lástima es un sentimiento completamente diferente a la compasión, en donde se parece lo mismo, se cree sentir lo mismo, pero la diferencia está en qué tanto amor se ha sabido cultivar cada personaje. Entonces, la mayoría de ustedes, si no es que todos, nuevamente repito, hemos encontrado personajes o inclusive nosotros mismos que decimos, ay, pobrecito, vamos a ayudarlo por esto, vamos a darle dinero por esto, está pasando por una mala situación, ay, es que esta persona así, es que el gobierno se ha aprovechado de él, es que su jefe, su empleador le hizo una mala jugada, vamos a apoyarlo. Pues lamento decírtelo o me enorgullece mucho decírtelo de la forma en que los vayas a sentir. Y nuevamente aclaro que toda forma de expresión o de compartir mía es hasta ahorita basado en que
Me gusta proporcionar las herramientas necesarias para que te puedas tener una salud radiante, cultivarte en la vida y alcanzar la excelencia humana. No es para ofender a nadie, pero sí es para pisar callos, que muchos de mis mentores han pisado callos en mí, y veo lo que esto ha surgido, esto lo que ha reflejado en mi cultivarme en la vida y por lo tanto de la calidad de vida con la cual la vivo, ¿no? Entonces, estos personajes están en esa situación porque es precisamente lo que se ha cultivado para estar en esa situación. Hay muchas personas que pueden estar escuchando esto que acabo de decir, o inclusive cuando alguien más se los menciona en persona, y generalmente respingan o de alguna forma dicen, es que yo no he hecho nada para merecerme esto. Primero que nada, aquí hay una corrección. Para el brevario cultural de las personas es merecer viene de hacer méritos. Si una persona desarrolla cáncer, le detectaron los tumores y el cáncer, y dice, es que yo no me lo merecía, es muy buena persona, y puede ser que sea muy buena persona, chicos. Eso no lo estoy poniendo en duda, no estoy diciendo que eso no sea cierto. Puede ser muy buena persona socialmente hablando. Puede ser amoroso con su familia, puede ser amigable con su prójimo, puede ser muy buen colaborador en el trabajo. No estoy diciendo que no. Pero al final de cuentas, eso no es lo único. La vida consta de múltiples cosas, múltiples factores, múltiples facetas. Y una de las principales razones por las cuales se desarrolla el cáncer, primero que nada, toda enfermedad. Cuando digo enfermedad, realmente tendría que entrar a detalle para describir lo que esto significa realmente. Y viene en mi nuevo material educativo, Energía, el secreto de la salud. Pero cuando digo enfermedad me refiero a los males o padecimientos que las personas están pasando, ¿no? Para que me entiendan la mayoría, ¿no? Si no es que todos. Y estas cosas, estas enfermedades, estas situaciones, todas tienen siempre una situación emocional raíz. Siempre, siempre, siempre hay una situación emocional como la raíz del problema, ¿no? Aunado a las cosas físicas que se puedan presentar. Continuando con el ejemplo, por ejemplo, de cáncer, pues obviamente hay químicos que se consumen a través de la alimentación, hay químicos que se consumen a través de las bebidas, hay químicos tóxicos que se untan en la piel, hay toxinas que se respiran todos los días, los niveles de contaminación, el caos electromagnético, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ya he hablado en todos mis materiales educativos y les he continuado comunicando. ¿Ok? Al momento de una persona ser indiferente para consigo mismo en su alimentación, en sus productos del cuidado personal, tuvo problemas, porque todos los tenemos, nadie está exento a ello, con sus padres, con sus hermanos, con algún tío, con algo, alguna situación emocional. ¿Okay? Mientras eso no se trabaje, mientras eso no se corrija, la persona puede desarrollar, y este es el caso de la vida real, puede desarrollar tumores, puede desarrollar cáncer, puede desarrollar múltiples cosas y no verlo como méritos para haber generado lo que obtuvo. Entonces, habiendo puesto ese ejemplo, yo sé que a lo mejor no va a quedar tan claro porque ocuparía darle más cuerpo y mencionarte múltiples factores, pero ahorita más adelante llego a eso. Habiendo puesto este ejemplo, lo que sucede en una entidad, tanto municipal como estatal o en un país como tal, vamos a dejarlo para ejemplos de este podcast, como su título lo dice, es proporcional a la cultura del país. La suma de estos habitantes, de estos ciudadanos, hacen que el país tenga una cierta cultura, una cierta forma, tendencia de manifestarse, una cierta forma de ser, una cierta forma de percibir a la vida y de llevarla a cabo día con día. Y por eso, las situaciones de comercio, las cuestiones de productos en el mercado, las cuestiones de servicios con lo que interactuamos día y noche. Servicios básicos, servicios no básicos, servicios de educación, servicios de alimentación, servicios de productos tecnológicos, servicios de lo que sea. De lo que sea, de todo lo que le llamamos vida. La constructora que hace las casas, los departamentos, el panadero que hace el pan que consumimos, los ganaderos que cultivan a los animales para proporcionarnos lácteos, huevos, carnes, lo que sea, pues todos estamos involucrados para con nosotros mismos, porque estamos involucrados para con la vida. Somos parte de alguna, valga la redundancia, parte de la cadena de alimentación, de servicios, de productos, de lo que sea. ¿Okay? Me refiero a todo. Y dependiendo de cómo se comporta un país, su gente, vaya, es las cuestiones, las cosas, los acuerdos, los requisitos, los pactos,
las garantías que van a presentarse en dicho país. Voy a empezar a entrar a detalle. Por ejemplo, hablando de calidad, hablando de servicio al cliente y hablando de costos en los productos y servicios. ¿Okay? Es muy diferente el cómo se maneja un país como los Estados Unidos a cómo se maneja un país como México. Voy a usar estos como los ejemplos más notorios porque es donde he radicado o visitado o pasado la mayor parte de mi vida. Ocasionalmente voy a meter uno que otro ejemplo de lo que me conste, pero voy a usar primariamente de estos como ejemplo. En los Estados Unidos de América, la forma en que se rige el mercado de productos y servicios es muy diferente a cómo se hace en un país como México. ¿Por qué? Porque es proporcional a la cultura de su gente. Por ejemplo, en los Estados Unidos el tema de las garantías es muy viable que se lleve a cabo prácticamente todos los días, aunque en los últimos años ciertamente esto se ha perdido drásticamente. Pero continuando con el ejemplo, yo les he dicho anteriormente múltiples veces que para mí la compañía Costco, de las tiendas de servicio donde puedes encontrar múltiples cosas de alimentación, del hogar, productos y demás, es mi compañía favorita. Por varias razones ya las he comentado anteriormente, no voy a entrar a detalle en eso en esta ocasión, pero una de las cosas que he percibido es que no es lo mismo los beneficios y el cómo tratan a la gente en un país como los Estados Unidos a como lo es en México. En los Estados Unidos el tiempo de garantía es completamente superior a un tiempo de garantía como en México. En los Estados Unidos puede haber garantías de entre 1 a 2 años por prácticamente cualquier producto que hay en la tienda. Yo he comprado electrónicos en tiendas Costco de Estados Unidos y generalmente hay entre 2, inclusive hasta 3 años dependiendo de las marcas que se están mencionando, con el simple hecho de haberlo comprado, adquirido en la tienda con la membresía. En México eso no sucede. El tiempo límite para poder regresar una garantía es generalmente 90 días con la tienda. Máximo 1 año del producto y te las ves directamente con el fabricante. En los Estados Unidos en los últimos años ha sucedido así. Pero si tú llegas y hablas a una tienda Costco y está dentro de la garantía y ellos te dicen, velo con el fabricante y tú te aferras, Costco te va a responder. Porque eso es algo que es parte de la cultura. En México esto no puede suceder como tal. Después de los 90 días te arreglas con la compañía y la compañía te tiene que responder. Y en México esto es una burla. Es una burla. Porque uno de los errores más grandes que han cometido las compañías alrededor del mundo es que literalmente no tienen servicio al cliente. Todo lo departamentalizan y te dicen, es que esto le corresponde a tal departamento, comunícate con ellos. Es que yo para mí estoy lidiando con Sony. O sea, yo no estoy lidiando con el departamento número X. Yo estoy hablando del servicio al cliente y tú me tienes que dar el soporte. Es que eso a mí no me corresponde. Le corresponde al departamento de envíos, le corresponde al departamento de logística, le corresponde al departamento de contabilidad, lo que sea. La marca que sea, di un ejemplo de Sony por mencionar una de las más conocidas, pero la marca que sea. En México es bien común que esto suceda. Y con la cuarentena, olvídate, ya no tiene soporte al cliente. Ese es el pretexto oficial para que la ineficiencia y la indiferencia de las compañías ahora se haga presente. Es que es por la cuarentena. Y esto es una farsa más. Entonces, he estado hablando de esto en los últimos meses con uno de mis hermanos y la verdad es que él lo acuñó mejor. Yo sabía que esto sucedía. Lo puedes llamar de diferentes formas, pero la forma en que él lo acuñó la verdad es a la perfección. Es proporcional a la cultura del país. Hablando de comercio electrónico. Por ejemplo, en Amazon.com de los Estados Unidos, ahorita con la cuarentena, si tú acudes al momento de estar escuchando este audio antes de que termine esa fecha, si tú acudes a Amazon.com de los Estados Unidos, ahorita te están recibiendo devoluciones hasta el máximo el día 31 de junio del 2020 y ya tienen semanas operando con esa política de devolución.
generalmente son hasta 30 días el que pueden recibirte un producto de regreso si no te gustó, si no cumplió las especificaciones o salió dañado o no hace lo que dice hacer. Pero con la cuarentena se vieron la necesidad de extender el tiempo en donde podías intentar algo y regresarlo. No lo acortaron como lo están haciendo en algunos otros lugares, incluido México, porque la cuarentena es el pretexto perfecto para acortarlo. No, al contrario. En los Estados Unidos extendieron el tiempo en el que puedes reembolsar una garantía, devolverla si algo no está bien. Y eso es hasta el 31 de junio. Y como ya tienen semanas de que empezaron a operar con esta filosofía, con esta nueva forma de operar debido a la cuarentena, creo que de unos 30 días, un mes, se extendió hasta 3 meses y algunos días extras. Eso es porque es proporcional a la cultura americana. En Amazon.com.mx, que es la Amazon de México, esto no es así. Al contrario, no son 30 días de garantía, son 15. Y en algunos casos es a partir de que salió el producto, no de que lo recibiste. Y si te comunicas y tratas de hacer algo, en vez de que te incluya, si algo sucedió que es ajeno a ti, que tiene que ver completamente con el vendedor o el centro de distribución, entonces deberían de proporcionarte una etiqueta gratuita de paquetería para que simplemente la imprimas, se la pongas a la caja y lo puedas regresar. Pero en culturas como en México esto no se hace así. Te lo cobran o el envío de regreso corre por tu propia cuenta. Y te digo esto porque esto le pasó precisamente a ese de mis hermanos. El vendedor quería descontarle de la devolución el gasto del envío y eso no es correcto. ¿Por qué? Porque el vendedor le vendió algo con una descripción falsa. Por lo que tengo entendido, le vendió un producto como nuevo, etiquetado como nuevo, y realmente el producto no era nuevo. Se veía nuevo, pero no era nuevo. Entonces, al momento de quererle hacer la devolución, pues no podía proceder el 100% de la devolución, por lo que entendí, porque el vendedor se estaba comportando de una forma inadecuada. Pero esto es nuevamente a través de cuestiones o de plataformas que no son que son propias o no son propias de la cultura. Nuevamente hay una diferencia enorme entre una cultura y el cómo se comporta el comercio en países como Estados Unidos comparado con un país como México. Y México todavía le va súper bien comparado con otros países de Centro y Suramérica, más bien de Suramérica. Entonces todo es proporcional a la cultura del país. Otra de las cosas que he notado desde que tengo uso de razón es que en Estados Unidos las compañías pueden todavía hasta el punto, con una cierta confianza, de ofrecer satisfacción al cliente, punto, o la devolución de tu dinero. Ciertos lugares pueden ofrecerte inclusive hasta 365 días de satisfacción o la devolución de tu dinero. Esto es exagerado, es inaudito. Estoy hablando de plataformas como la del Dr. Group, mi mentor, en globalhealing.com. Él solía ofrecer 6 meses de satisfacción o la devolución de tu dinero. 6 meses, 180 días. Y lo extendió hace unos meses atrás hasta todo un año de satisfacción o la devolución de tu dinero. Pero eso se puede dar, se puede hacer, porque la cultura es una cultura que no, en los últimos años nuevamente, esto ha cambiado en todo el mundo. En todo el mundo. Esto es parte de lo que hablé en la clase que les otorgué completamente gratis hace unos meses atrás, que le llamé Cómo sobrevivir y florecer los próximos momentos en la vida. Pero en Estados Unidos todavía se puede hacer de ofrecer la satisfacción o la devolución de tu dinero. No questions asked. Sin preguntas al respecto del por qué. Esto es típico de tiendas como Costco en los Estados Unidos. Si vas a regresar algo, en la gran mayoría de las veces ni siquiera te preguntan el por qué lo vas a regresar. En algunos casos sí me ha tocado escuchar, observar, inclusive que me pregunten a mí, pero lo he sentido, y este es muy mi sentir, lo he sentido como una cuestión de control de calidad. Disculpe, la razón por la cual nos va a regresar es que no me quedó la talla. Ok, muy bien. O lo que sea. Están tratando de ver que, por ejemplo, si es un electrónico, realmente no se presenten varios y que empiece a fallar, porque si no, ellos responden, ellos reaccionan. Y lo quitan del anaquel, se lo regresan al productor, al maquilador, o sea, lo que sea, ellos reaccionan. Entonces, desde esa perspectiva he sentido el cuestionamiento. En países como México, esto no puede ser así. A veces hasta quieren pedir
la acta de difunción de alguien que ni siquiera ha fallecido, el diamante Clockman, o sea, lo que sea, pues. O sea, con tal, si acaso tienes esa oportunidad. Entonces, esto es proporcional a la cultura del país. Yo que garantizo todos mis materiales educativos, mi libro, afinando el sistema digestivo, es que con lo que me das no me alcanza. Inclusive me atreví por primera vez me atreví de garantizar los resultados de un suplemento nutricional. Para quienes lo recuerden, yo no he garantizado la devolución de tu dinero en los productos de la tienda que manejábamos hasta octubre del 2018. ¿Por qué? Porque no es proporcional a la cultura. Es muy común en lugares como México y peor en otros países, es muy común que la gente se aproveche, diga, lo voy a ordenar, voy a decir que no estoy satisfecho y que me regresen mi dinero, ya lo usé, ya lo consumí, ya lo que sea. Porque eso es lo que observamos. Tanta corrupción, tanta mentira, tanta maldad ha orillado a muchas personas a ese punto, pues. En donde es robar o ser robado, matar o ser asesinado, pegar o ser golpeado primero. O sea, es literalmente la filosofía de diente por diente. Eso está bien intenso, por eso hemos llegado a este punto. Y quizás por eso nos ha asombrado tanto un personaje como Jesucristo, porque Él es el que nos enseñó a amar de una forma tan incondicional que inclusive, según se narra, según se encuentra en los libros sagrados, justo estando en el punto más, probablemente más doloroso de toda su crucifixión, es perdona a los padres que no saben lo que hacen. Inclusive en ese punto estaba pidiendo por ellos porque no sabían lo que estaban haciendo. De él viene la filosofía de que si te dan en un cachete pongas el otro, ¿no? Obviamente hay mucho que discutir acerca de eso, ¿no? Especialmente en la actualidad, pero entiendo lo que significa esto a nivel corazón, a nivel amor, a nivel crecer en amor. Entonces, las cosas a como suceden en un país, en una entidad, en una población, inclusive en cada individuo, es proporcional a la cultura que se vive, es proporcional a la cultura que se incumbe o que no se incumbe. Todo es proporcional, todo es proporcional. En esta ocasión por primera vez me he atrevido, y esto es previo a observación, pero la verdad es, creo yo, en la compañía hemos hecho un tan buen trabajo que lo estamos viendo reflejado en los últimos 2 años aproximadamente en nuestros clientes, en nuestra gente, de la forma en que nos responden, de la forma en que nos escriben, de la forma en que inclusive comparten la información con otras personas. Nos hemos dado la tarea de básicamente enseñarles nuestras intenciones y el corazón de ellos ha salido a relucir. Y eso es lo más hermoso de todo. Yo les compartí hace varios años una frase que para mí llegó a impactar mi vida de una forma impresionante y eso es: corre con tu corazón y tus pies te seguirán. Entonces por primera vez me estoy aventurando a garantizar la satisfacción en los resultados de lo que prometemos con mi nuevo suplemento de fitoplancton marino. Nosotros estamos prometiendo 2 beneficios: energía, mucha energía, básicamente los mayores niveles de energía que jamás hayas sentido de forma natural. Viene esa aclaración en la página de nuestro producto, de forma natural, porque si no, es que si yo tomo café, Red Bull, etcétera, he sentido más energía. Eso es innatural. Para aquel que me pueda alegar, no, pero es que la cafeína es natural. La cafeína como molécula es natural, pero no es natural esas cantidades. No es natural esas cantidades. Para aquellos que se llaman naturistas y defiendan a capa y espada que todo lo natural es lo mejor y no hay consecuencias, no, no es lo mejor. Hay ciertas hierbas, ciertos alimentos que tienen un contenido de hasta 3% de cafeína, pues. Tú consumes algo como eso y te mueres, te da un infarto, es demasiada la cantidad de cafeína, es demasiada la estimulación que el corazón eventualmente en un lapso de minutos colapsa, es fulminante, es demasiado la estimulación. Entonces no me puedes decir que porque algo es natural ya por automático es saludable y no tiene consecuencias, no, ahí es inclusive el agua, por más buena que sea, te puedes ahogar si tomas una cantidad grande de agua en un determinado momento de tiempo. De más pequeños, uno de mis hermanos y yo escuchamos que la dosis recomendada al día de consumo de agua eran 8 vasos y en ese momento llenamos 8 vasos de agua y quisimos tomarnos todos de un jalón en nuestra inocencia, y al segundo vaso y piquito ya andábamos vomitando parte del agua que estábamos tomando, porque eso es a lo largo del día, dosificada, hay cantidades que respetar.
Si consumes alimento de más, subes de peso. Si consumes alimento de menos, bajas de peso. Todo tiene su consecuencia si la dosis no es la adecuada. Entonces me estoy aventurando finalmente a dar, aunque no es propio de la cultura, pero es propio de lo que he estado observando en los últimos 2 años de mi gente, de nuestros clientes, de nuestros lectores, de nuestros seguidores. Y por eso me atrevo a sentir que el corazón realmente va a hablar por ellos. Y al momento que vean los resultados, realmente no nos van a pedir su dinero de regreso y estafarnos. Al contrario, van a seguir y seguir y seguir consumiéndolo porque saben que, híjole, para que alguien más te ofrezca algo más como eso y te dé una garantía, una seguridad de la devolución de tu dinero si no ves los resultados de lo que te estamos diciendo que vas a experimentar, pues entonces simplemente no va a querer soltar esa herramienta porque prácticamente nadie más en el mundo te da algo como tal y se atreve a garantizarlo. Imagínate, yo garantizo todos mis materiales educativos y hasta ahorita no he tenido más que una sola en casi 11 años de operar, porque este próximo 29 de noviembre estamos a punto de cumplir 11 años de operación en la compañía. En casi 11 años de operar, el momento que estoy grabando este podcast es 17 de noviembre del 2020. En casi 11 años de operar, solamente nos han regresado una copia, una sola de devolución de un material educativo que genera uno solo. Y el libro ni siquiera lo vendí yo. Fue un compañero con el cual solía trabajar cuando tenía la oficina en la ciudad de Playas de Tijuana. Y aparte de eso, la persona le vendió creo que un Oxy Powder, una limpieza intestinal, la que recomienda el Dr. Group. Y a los 2 días no le gustó cómo se sintió la desintoxicación. Se sintió indignada la persona de que tuviera los síntomas de desintoxicaciones que estaba teniendo. Y fue y regresó todo, incluyendo la copia del libro. Si quitamos ese incidente que ni siquiera salió a nosotros y quizás mi amigo en aquel entonces no educó bien a la persona, como lo tenía que educar y decirle, no, vas a sentir estas cosas con el Oxy Powder, es normal, las toxinas nos afectan 2 veces, tienes que darle mínimo este tiempo para que realmente puedas asegurarte todo lo que venían en nuestros artículos, que educábamos a las personas, que lo dejábamos saber, todo pues. Una de las cosas más reales de todas es que prácticamente nadie quiere aceptar el hecho, la realidad de que se va a poner peor antes de que se pueda poner mejor. Cada vez que vas a llevar a cabo alguna transformación, que vas a atentar contra algo que has hecho no solamente días, semanas o meses, que has hecho durante años, quizás décadas. Inclusive, por ejemplo, si estás sobrepeso y obviamente tienes una obesidad mórbida y tienes pues bolas por todos lados y vas a algún gimnasio y a lo mejor te quieren convencer, y esto es lo que la mayoría dice, no hombre, te vas a poner súper mega bien, vas a ver el cuerpazo que ni Arnold Schwarzenegger lo ha tenido, ¿no? Cosas por el estilo, no sé, de la forma en que te vayan a hablar dulce al oído para convencerte, ¿no? Y lo que no te dicen es que se va a poner peor, te vas a desfigurar antes de que puedas encontrar la figura que andas buscando. Porque el cuerpo ocupa hacer unos ajustes y esos ajustes, ese es el reacomodo pues. Ese es el ponerse peor. Físicamente te vas a ver peor que como estabas porque es parte del proceso. Eso es algo natural. Cuando te desintoxicas sufren este tipo de cosas. Pero, regresando al tópico de hoy, es proporcional a la cultura del país. Una cultura que no se educa, se siente ofendida, se hace la víctima, te hace un pancho, te alza la voz, te grita, te dice hasta lo que te vas a morir, porque es una actitud victimista, es una actitud ignorante, inconsciente. Con todo el debido respeto a mi presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien amo, a quien considero un sabio, una persona con mucho amor en su corazón. Por eso muchas personas todavía que están en la resistencia no logran entender cómo operar en contra de alguien como él, porque no saben operar en la frecuencia del amor. Y ese hombre es bien paciente. El día de hoy simplemente en una de sus mañaneras le estaba escuchando decir que un personaje había dicho, creo por lo que entendí, se había quedado con $200 millones del pueblo a través de una transacción de una compañía, de algo así, creo que no era una refinería. Y él había hecho de una forma pública el comentario de que si el presidente no se disculpaba ante él, no iba a regresar esos $200 millones.
Y el presidente estaba narrando esto y le da risa y dice, inmediatamente yo le dije, discúlpame, dice, porque a mí me conviene recibir el dinero de regreso. Una persona orgullosa no puede hacer eso. Al contrario, lo hace peor, lo hace más grande. Una persona sabia dice, sí, estamos viendo por el bien de la comunidad, por el bien mayor. ¿Quieres que te pida disculpas de algo que ni siquiera he hecho o no me corresponde? Está bien, te las pido. Y son sinceras, terminan siendo sinceras. Pero nuevamente, todo es proporcional a la cultura del país. Y como les dije hace unos segundos, con todo respeto a mi querido presidente, mi sentimiento, mi observación al respecto es que realmente él lo dice, y por eso pido respeto para él, porque no estoy en acuerdo con él, estoy en desacuerdo. Él dice que hay que confiar en las personas, porque las personas van a actuar bien. En donde yo estoy en desacuerdo es, yo no siento que ahorita lo tengamos a él como presidente y estemos pasando por los inicios de la cuarta transformación en México, por el pueblo de México. Es muy mi sentir. Y me disculpo si las personas, si algunos de ustedes que me están escuchando también están de acuerdo con el presidente. Yo estoy en desacuerdo. Yo no siento que ahorita AMLO sea nuestro presidente y estemos pasando por los inicios de la cuarta transformación meramente por el pueblo de México. Yo siento que tenemos la gracia, la fortuna, la bendición de tenerlo a él como presidente y estar pasando por la cuarta transformación por el mismo presidente, por mismo Andrés Manuel López Obrador. Porque yo siento que durante 3 campañas políticas, porque aparentemente cierto o no cierto, no estoy diciendo que sea cierto, no estoy diciendo que sea incierto, cierto o no cierto, él tuvo que correr por la presidencia de México en 3 ocasiones, hasta que finalmente en la última la ganó o le dieron el reconocimiento oficial finalmente, de la forma en que lo quieras escuchar. ¿Ok? Yo siento que fue su convencer a las personas de que ya estaban hartas de estar hartas, de que ya era demasiado la corrupción. Yo no siento que el pueblo haya reaccionado y haya dicho, sí, es cierto, ya vamos a ponernos las pilas, AMLO es un buen hombre, vamos por el cambio. Yo no siento que eso haya sucedido. Yo no siento que la cultura haya cambiado y se haya informado. Yo siento que fue el insistir de este hombre el que los hizo convencerse de que realmente nos convenía votar por él para los que lo hayan hecho. Yo siento que fue realmente esto, el que él sea presidente y estemos viviendo estos inicios de la cuarta transformación. Yo no siento que haya sido por el pueblo. Yo siento que fue por él. Claro, el pueblo lo terminó apoyando y votó. Pero si recuerdas, la presidencia pasada para las personas de México, y para los que no son, se los explico rápidamente. Y no me quiero meter mucho en esto, pero es tópico del tema de hoy. Es a los días de haber dado oficialmente el gane a Peña Nieto, el expresidente de México, empezaron a salir no docenas, no cientos, miles de personas a hablar a los medios y reconocer que habían comprado su voto a través de una despensa. Puedes buscar esto si todavía existen en las redes sociales, porque todo está altamente censurado en los últimos años. Si todavía lo puedes encontrar, o para quienes lo recuerdan saben de lo que me refiero. Y se encontraron grandes marchas que estuvieron en el Zócalo, afuera de Los Pinos, lo que sea, de las personas que recibieron sus vales para despensa en tiendas comunes pues, de México, Soriana, Chedraui, etc. Esto fue público, esto fue masivo. Entonces, esa elección y el gane a Peña Nieto en la presidencia pasada fue proporcional a la cultura de México, al país, de su gente. Y ahorita yo no siento que estemos en mejores circunstancias como pueblo. Siento que realmente es un hombre el que se ha aferrado y ha convencido cada vez más a un pueblo que lo que realmente él cree, la gente se lo tome a pecho, pues se lo haga como una idea propia, pues. Yo siento que eso es realmente lo que ha sucedido. El resultado es que al final de cuentas estamos pasando por una transformación y muchos países alrededor del mundo van a empezar a pasar a través de ello. Esto no es exclusivo de mi México. Muchos países van a empezar a pasar a través de ello. Y esto es una muy buena noticia para todo el mundo. Pero en lo que eso sucede, recuerda, hay resistencia y nos las vamos a ver duras. Y por eso es que el podcast del día de hoy quiero que se den cuenta, esa es mi intención, y repasa este podcast cuantas veces lo tengas que repasar.
Pero si eres de las personas, y este podcast está intencionado principalmente para personajes, y dime si algunas de estas, y dímelo para contigo mismo, si alguna de estas características te describe. Si eres una de las personas, hombre o mujer, que pones de tu parte, que te educas, que procuras informarte, que cada vez tratas bien a tu prójimo o cada vez lo haces mejor, que tienes las mejores intenciones, que ves a la vida como una oportunidad para poder brindarle mejor un servicio, un producto a tu prójimo, que realmente dices, hay amor aquí en este corazón. A lo mejor no mucho, pero lo hay y cada vez procuro que sea más, en pocas palabras. ¿Ok? Quiero que sepas que cuando nos enfrentamos a circunstancias de incompetencia o indiferencia de servicios de compañías, servicios de internet, servicios de telefonía, servicios de cable, la planta que te procesa el agua, la carnicería a la cual acudes, el supermercado, el centro de placas de los automóviles para cuando vas y pides una licencia, todas las múltiples cosas con las cuales tenemos que lidiar todos los días de nuestra vida. Es proporcional a la cultura del país. Obviamente a mí me molesta, y estoy seguro que algunos de ustedes que me están escuchando también, quizás no la mayoría, pero algunos, obviamente a mí me molesta que no podamos obtener una calidez, un servicio de calidad, partes o piezas de calidad, o inclusive hasta con garantía, como se obtienen en otros pueblos, como en los Estados Unidos, o ya ni se diga aún el continente europeo, que es mucho más exigente que Estados Unidos en el control de calidad. Obviamente a mí me gustaría tener un mejor servicio, una mejor atención, por eso estudio, compro las marcas en las cuales ofrecen la mayor calidad. Por ejemplo, retomando algo que les he comentado anteriormente, recientemente también, es acerca de un extractor de jugos que yo tengo. Yo tengo unos bajo una tecnología, lo cual el día de hoy en la industria se conocen masticadores. Son ese tipo de extractores de jugo que cuidan muy bien las propiedades de los alimentos. Y generalmente estos andan oscilando entre los 300 a los $500 de precio o su equivalente en la moneda que sea, pues, más los impuestos, etcétera, ¿no? Y yo compré uno de una marca que es taiwanesa. Me costó $350 y tiene una garantía de 10 años, porque el mercado taiwanés es relativamente exigente con su gente, pues vaya. Y sin embargo, la marca más común en esta parte del continente es una marca americana de nombre Huron. Pero la marca americana, que cuesta más, por cierto, que la taiwanesa, nada más tiene u ofrece 1 año de garantía. Pues esto no tiene lógica. Aquí resulta verse reflejado que un pueblo, una cultura diferente como la taiwanesa, es más exigente que una cultura como la americana, especialmente lo que ha sucedido en la cultura americana en los últimos años. Pues está intenso el cómo, pues, para los que vieron la película de Wall-E, si no la has visto, si ya la viste, vuelve a ver. Ahí es donde se refleja literalmente la era en la cual nos hemos estado orientando. Quítale lo del espacio, pero básicamente la obesidad y las facilidades de los servicios, inclusive cosas como Uber Eats, ya ni siquiera salgas, te lo llevamos a tu casa, pues. Las pantallas cada vez, los televisores cada vez más grandes, o sea, cada vez más facilidades para que la persona pueda tener el pretexto más cómodo de ser un couch potato, pues. La comodidad, por ahí es donde se meten muchas de las empresas y las compañías, pues. La mayoría, de hecho, me atrevería a decir, por ahí es donde se meten, por la conveniencia. En un país como México, en un país como los Estados Unidos y en otros países, la conveniencia es rey. Por eso las tiendas de autoservicio, por ejemplo, aquí en lugares como en México, inclusive también en algunos lugares de Estados Unidos, no en todos, ¿no? Pero aquí en México, por ejemplo, literalmente en cada esquina de cada colonia, prácticamente hay una tienda de autoservicio, un 7-Eleven, un Costco, un Oxxo, un kiosco, etcétera. Pues, o sea, y esas son rey. ¿Por qué? Porque la gente entre más fácil mejor. Años atrás todavía ordenar productos del internet, ¿no? ¿Cómo? ¿Para qué? Es muy difícil, ¿no? Yo no le sé a eso, no tengo tarjeta, no sé. Imagínate. Nuevamente, regresando, es proporcional a la cultura del país. Uber en otros países, hasta donde tengo entendido, solamente cobra a través de plataforma digital. Tienes que registrar una tarjeta de crédito o débito y de ahí se hace el cobro de cada viaje. Pues al momento de que ingresaron en México, no les llevó más que unas cuantas semanas para darse cuenta
que no iba a ser negocio aquí en México si no daban de alta la plataforma de pago en efectivo. Porque así es como funciona la cultura mexicana y muchas otras. Es efectivo, si no, no. O sea, no creemos en los bancos porque obviamente nos han estafado. Mi padre solía definirlo de una forma bien fácil con una sola palabra. Con una sola palabra mi padre definía a los bancos en México y los definía como enemigos. En Estados Unidos, desde que él tenía sus cuentas, y yo tengo una cuenta en los Estados Unidos del banco desde varios años ya, es un servicio impresionante, cordial, te sientes bien al momento, cómo te tratan bien cuando vas a la sucursal, son rápidos, o sea, si algo sucede que es raro, pero si algo sucede en donde realmente le están faltando a su servicio, a su calidez, a su excelencia, y tú los amenazas verbalmente con cerrar tu cuenta, se mueven para que no hagas eso y puedas seguir con el servicio con ellos. En México eso no es así. Las estafas es bien común. Si no, infórmate. Yo, por ningún motivo, razón o circunstancia, pienso obtener una cuenta bancaria de aquellos bancos que son los más conflictivos de todos, que son los que más demandas legales han tenido acerca de fraudes, de robos hacia sus tarjetavientes. Sin embargo, como la cultura mexicana es muy sumisa, es víctima, es ignorante, son los bancos que más cuentas de tarjetavientas tienen. Son los que más tienen. Aquí en México las peores compañías, las que te tratan peor, las que cada rato fallan sus productos y servicios, son las que más gente tienen. Imagínate, y eso sucede porque es proporcional a la cultura del país. Las peores compañías en productos, calidad y servicio en México son las que más clientes tienen, porque el mexicano es sumiso y puede gritar y vociferar, pero al final de cuentas no hace nada. Son pocas las personas que lo llevan a otro nivel completamente cuando se presenta una injusticia. El cambio no se ve de forma generacional, no es por generaciones, es por individuos. Esto se va generando, esta cultura del cambio, de la transformación, de la cultivación, de la educación, de los valores, de saber lo que es correcto y incorrecto y defender tus ideales y defender en lo que tú sabes que es lo correcto, no es generacional, se da por individuos. Pero eventualmente, si se suman la cantidad adecuada de individuos y estos efectos se le llama el mono 100, se puede cambiar la forma en que una cultura es percibida, la forma en que una cultura se lleva a cabo. Entonces, chicos, el podcast del día de hoy es simplemente dejarles claro que es proporcional a la cultura del país, y para aquellas personas que nos hemos desgastado a través de la indiferencia de las personas, de la ineptitud de las personas, de las malas intenciones de las personas, de las compañías, de los productos, de los servicios, etc. Primero que nada, trata de respirar profundo, relájate, no te lo tomes tan a pecho, porque esta es la forma en que se vive la vida, porque es proporcional a la cultura. Si no te parece, pues cámbiate a otra cultura más avanzada. No todos están en esa posición de poderlo hacer eso, no solamente por cuestiones económicas o de familia, sino por sentimentales. Entonces, reconoce que esto es algo que se va a seguir viviendo mínimo durante varios años, si no es que décadas, en lo que el cambio posible se puede llevar a cabo. Y es como el material educativo, el libro de Dale Carnegie, cómo generar amigos, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Este es un juego de ajedrez. Este es un juego de ajedrez. Es como en el arte de la guerra. Es cuestión de estrategia. Entonces nos toca en muchas ocasiones nos toca ahorrarnos el orgullo, tragar el trago amargo, como dicen como dice la expresión vulgarmente, a tragar camote, a veces en algunas situaciones, para que no te coma el coraje, el veneno, ese dolor ferviente del enojo, del coraje que nos puede generar una situación, una circunstancia, una forma de vivir la cultura, porque nos conviene, porque eso que estás sintiendo te afecta a ti. Dudo mucho que le vaya a afectar a otras personas. Como decía, creo que fue Nelson Mandela, que el odio es como un veneno que te tomas tú esperando que le afecte a la otra persona. Entonces realmente
pues la sabiduría es crecer en amor, ¿no? Y realmente eso te da no solamente calidad de vida, eso te da paz, eso te da libertad. Entonces, ¿cuál es la moraleja del podcast del día de hoy? Es, pues, no te lo tomes tan a pecho. Sí, entiende que tienes principios para las personas que saben distinguir entre lo correcto y lo correcto, lo moral y lo moral. Entonces, sigue luchando por eso, mantén ardiendo esa flama de ese sueño, de ese sentimiento, pero a la misma vez no te desgastes por ello. Acuérdate que los revolucionarios mueren jóvenes y mueren muy mal, porque se toman el papel muy en serio. La moraleja es, reconoce que es proporcional a la cultura. Si estás en la posibilidad y lo quieres, pues muévete a una cultura en donde no tengas tanto los problemas marcados como lo que no deseas, como lo que no te gusta. No vas a poder estar exento de ello. En el mejor de los casos sería huir de un lugar llamado X para migrarte a otro y continuar viviendo lo mismo con diferentes caras, diferentes nombres, diferentes personajes. Pero ciertamente tienes que no tomártelo tan en serio, pues. Y tienes que saber que la vida es un juego de estrategia, es un juego de ajedrez. Y nos conviene respirar. Nuevamente recuerda que en el Oriente hay una frase que dice: quien controla su respiración, controla sus emociones. Y ser más objetivo. Ser más objetivo. Realmente buscar a cada momento que se pueda, buscar la solución y no enfocarnos tanto en el problema. Y si nos vamos a enfocar en el problema es precisamente para llegar a la solución. Para que al final de cuentas lo único, ya para terminar con este podcast el día de hoy, lo único que nadie te puede robar es tu propia paz, tu actitud, tus sueños. Y si permites que eso también te lo roben, entonces ya estás perdido. Estás perdido. Porque las circunstancias externas ciertamente nos mueven. Pero es lo que está dentro de cada uno de nosotros lo que puede marcar, y de hecho marca, la diferencia en nuestra experiencia de vida y la de nuestros seres queridos principalmente, si acaso se dejan o lo entiendan o lo comprenden. Entonces básicamente, chicos, es proporcional a la cultura de cada país, nos corresponde a cada uno de nosotros, nos va a llevar un tiempo, claro está, pero eventualmente se puede generar el efecto mono 100 y que la cultura cambie aún en donde probablemente, continuando con el ejemplo de mi México, podamos tener productos y servicios de mejor calidad y sobre todo con mejor servicio y atención al cliente, que el día de hoy prácticamente no existe eso. Es todo por el podcast del día de hoy, chicos. Recuerda que estamos en una segunda temporada de los podcasts. El siguiente podcast es una continuación a esta. Se podría decir que es la parte 2 a este podcast. Y va a estar muy interesante porque termina de ligarse con el podcast anterior, el podcast 018, el podcast de hoy, el podcast 019. Y literalmente es algo que viene a reforzar la enseñanza que quiero dejarte, que yo he aprendido personalmente, propio de los momentos actuales y de los retos actuales por los cuales estamos pasando. Nos vemos en el próximo podcast. Se despide de ti, tu amigo en la salud y en la excelencia humana, Hugo Robin. Hasta luego. En un mundo en donde la necesidad de estar correctamente informado y nutrido es vital para el florecimiento de la vida, necesitas fuentes confiables que realmente funcionen para obtener los mejores resultados. En Despertando Salud llevamos más de 10 años sirviendo con excelencia a nuestros clientes. Todos nuestros materiales educativos cuentan con nuestra garantía de satisfacción en los resultados o la devolución de tu dinero. ¿Quién más en la industria garantiza sus materiales educativos? Además, nuestro nuevo suplemento de fitoplancton marino, la fuente más concentrada de energía de todo el planeta, está desarrollado con los ingredientes de la más alta calidad en el mundo y tenemos pruebas clínicas que lo respaldan. Sé que todas las compañías aclaman esto, pero carecen de pruebas. Utilizamos fotobioreactores para controlar completamente el medio de crecimiento y poder garantizar un ambiente libre de contaminantes. Nosotros publicamos nuestros estudios de laboratorio de cada lote producido. No hay mejor forma de decir y saber la verdad que mostrando las pruebas. Estas hablan por sí mismas. Aplicamos la selección genética de nuestras cepas de fitoplancton para mejorar constantemente el potencial nutricional de este superalimento. Nuestro suplemento en polvo es liofilizado, la tecnología más avanzada para deshidratar, cuidar las propiedades nutricionales,
y por naturaleza puedas obtener intactos los beneficios que este superalimento tiene para ti. Mi suplemento se encuentra en cápsulas, la forma más conveniente para poder ser complacientes, y estas son cápsulas vegetales optimizadas que se desintegran en menos de 2 minutos. Esto es sumamente importante puesto que la mayoría de las personas tiene problemas digestivos y las cápsulas convencionales no se desintegran fácilmente, robándote beneficios. Finalmente, fabricamos con buenas prácticas de manufactura grado europeo los estándares de calidad más altos en la industria. Este es nuestro compromiso, nuestro regalo y nuestra forma de devolverle el favor a la vida. Gracias por escuchar. Si deseas apoyar nuestro trabajo, te invitamos a que acudas a nuestra tienda en línea tienda.despertandosalud.com e inviertas en nuestras herramientas. Tu salud te lo va a agradecer, garantizado.